alguien prendió fuego a un contenedor de basura. Nadie vio al pirómano ni el fuego que ardió durante horas en un aparcamiento abandonado. Pero había algo más que basura en el contenedor, y solo la ciencia podía identificar las pruebas que había entre las cenizas. Cuando Milton Díaz fue al contenedor para recoger la basura, notó que este estaba caliente. Al mirar dentro, vio una pequeña figura carbonizada en uno de los lados. Estaba tan quemada que era imposible reconocer qué era. Sabía que era algo quemado, pero no sabía qué. No sabía si era un animal o una persona. No me podía creer que fuera una persona. Me alteré mucho al pensar que un hombre podía haber hecho eso a alguien. Nada más llegar, la policía acordonó la zona sospechando que pudiera tratarse de la escena de un crimen. Al principio me impresionó mucho, porque creíamos que era un niño por el tamaño y por el estado en que se encontraba el cuerpo. Los restos carbonizados fueron recogidos con cuidado y trasladados al depósito de cadáveres, donde empezaría la espeluznante y difícil tarea de identificación. Inmediatamente supimos que no tendríamos huellas y que no podríamos identificar a la víctima con los medios normales debido al estado del cuerpo. Lo único que quedaba del cuerpo era el equivalente a 15 kilos de cenizas. Era un gran desafío para la médico forense de Vancouver, Laurel Gray. Evidentemente no teníamos mucho con lo que trabajar. No teníamos ni idea de cuál había sido la causa de la muerte. Podía estar relacionada con el fuego o no. Durante la autopsia, la doctora Gray no pudo encontrar ningún trozo de piel reconocible, pero sí encontró algo de cabello en la parte de la cabeza que estaba apoyada en la base del contenedor. Parecía ser de color rojizo, pero el intenso calor había destruido los folículos capilares que podían haber sido utilizados para una prueba de ADN. Las radiografías del cráneo de la víctima revelaron varios trozos de metal y una fractura, pruebas de heridas de bala. Los fragmentos de bala recuperados del cerebro provenían de un arma del calibre 22, pero estaban en tan mal estado que no se les podía realizar una identificación balística. La policía ahora sabía que estaba ante un caso de homicidio. Evidentemente los disparos habían causado graves daños al cerebro. Habían fracturado muchos de los huesos faciales. Había mucha sangre dentro de los huesos faciales, en las cavidades nasales. La sangre de las cavidades nasales indicaba que había habido una circulación activa cuando las balas penetraron en el cerebro de la víctima. Por tanto, el corazón latía cuando recibió los disparos. Pero el intenso calor alteró la composición química de la sangre de la víctima, haciendo imposible cualquier tipo de prueba de ADN. El examen de los pulmones de la víctima no mostró signos de inhalación de humo, lo que significaba que había muerto antes de que se produjera el fuego. Los órganos internos revelaron que la víctima era una mujer adulta. Para la identificación, los investigadores solicitaron la ayuda del doctor Larry Chivers, un odontólogo forense al que pidieron que analizara los restos dentales de la víctima. Era la víctima de un incendio de grandes proporciones e incalificable. Prácticamente no quedaba nada de ella. Pero cuando el doctor Chivers lo analizó más exhaustivamente, quedó sorprendido al ver que debajo de la superficie carbonizada, la mandíbula y los dientes estaban intactos. Están rodeados de barreras. En la boca hay saliva. Los gases del estómago se expanden y empujan la lengua hacia afuera y los otros músculos de la cara quedan correosos. Por tanto, lo que sobrevive sobre todo lo demás es la dentadura. Tras estudiar la dentadura y el cráneo, el doctor Chivers calculó que la víctima tenía entre 24 y 30 años de edad. Y cuando analizó detenidamente las radiografías, descubrió un importante dato. La víctima tenía una extraña formación dental llamada mesiodens, o diente supernumerario. Se trata de un diente de más fuera de lugar, detrás de los incisivos centrales, en el interior de la encía. Las radiografías también mostraban trabajos dentales de alta calidad. Cuando pasan 48 horas del descubrimiento del cuerpo y sigues sin tener ni idea de quién es el sospechoso y tampoco de quién es la víctima, empiezas a pensar, bueno, vamos a tener que trabajar mucho porque va a ser un caso difícil. Greg Middleton cubrió la búsqueda de la identidad de la víctima y de su asesino en el periódico local de Vancouver. Me dijeron que no creían que se pudiera resolver el caso, porque tenían muy poco con lo que trabajar y les iba a ser muy difícil. Los policías tenían ahora un horrible asesinato, pero seguían sin poder identificar ni a la víctima ni a su asesino. Cuando los agentes revisaron los informes de todas las personas desaparecidas recientes,
le llamó la atención uno en particular, el de una mujer de 30 años llamada Lynn Briden. Esta tenía el cabello rubio y había sido vista por última vez el día antes de descubrirse los restos carbonizados. Cuando compararon las radiografías dentales de Lynn Briden con las de los restos carbonizados, los médicos vieron el mismo diente de más detrás de los incisivos frontales. Y el trabajo dental coincidía también con el de la víctima. El doctor Chivers estaba convencido de que Lynn Briden era la persona que habían encontrado en el contenedor. No tuve ninguna duda. En cuanto vi el diente supernumerario y evidentemente el trabajo dental, supe que se trataba de la misma persona. Desafortunadamente, eran la misma persona. Lynn Briden era una modelo a tiempo parcial que en una ocasión había posado para la revista Playboy. Trabajaba aquí, era camarera de un lujoso local llamado Number 5 Orange. Tenía muchos sueños que quería hacer realidad. Le interesaban la televisión, las pasarelas. Era una chica muy atractiva y también muy sociable. Nunca se quedaba en casa. Tenía muchos amigos. Era una persona muy extrovertida y gregaria. Muchos amigos suyos nos contaron de ella que, por desgracia, se había metido en el mundo de la cocaína de Vancouver. Y parece ser que también la consumía. Lynn Briden fue vista por última vez el viernes por la noche caminando por la calle Robson de Vancouver. La policía averiguó que el exnovio de Briden vivía en este bloque de apartamentos de la calle Robson. Se llamaba Chris Paycock y era muy conocido por la policía. Era un traficante de drogas local y fue una de las últimas personas con la que se la vio. Durante los interrogatorios policiales, Paycock admitió que había estado con Lynn Briden casi toda la noche del viernes en cuestión. Contó también que pasaron por su apartamento, tomaron unas copas, hablaron y terminaron practicando sexo. Después fueron a la discoteca Celebrities y luego a otra discoteca que cerraba más tarde. Paycock dijo que Lynn no se portó bien porque estuvo coqueteando con otros hombres y tras toda la noche así, él se enfadó con ella. Vámonos. ¿Qué pasa? Lárgate, tío. ¿Pero qué ocurre? Nos vamos. Tú estás conmigo y no quiero que hables con nadie más. He dicho que te largues. Nos vamos. No me quiero ir, no me quiero ir aún. Eres una zorra. Me lo estoy pasando muy bien. Se marchó de la discoteca sin ella y según él, esa fue la última vez que la vio. No podía ser él. Sí, al principio todo apuntaba a que fuera él. Pero cuando confirmamos su coartada y su historia, estaba claro que no podía haber sido él. Pero los detectives recibieron una información muy interesante del encargado del banco de Lynn Briden. Una mujer se había hecho pasar por ella para intentar sacar el dinero de su cuenta bancaria. Fui hacia donde estaba para atenderla y firmó un recibo para sacar unos $4.000, 2.900 euros, es decir, todo lo que Lynn tenía en su cuenta. Pero ella no era Lynn. Las fotografías de seguridad mostraban a la impostora mirando por la ventana, posiblemente a un cómplice que estaría fuera. Pero la luz del sol hizo imposible ver la identidad de la persona de fuera. La mujer se marchó del banco en cuanto se cuestionó su identidad. Fuimos a la policía local y preguntamos, ¿conocéis a esta persona? Queríamos saber si se trataba de una estafadora habitual. Si hubiera sido así, podríamos haber averiguado su nombre, pero no obtuvimos ningún resultado. La policía hizo todo lo posible para encontrar a la mujer que se había hecho pasar por Lynn Briden. Era su única conexión con el asesino. El periódico local publicó una fotografía de la mujer que se había hecho pasar por Lynn Briden en el banco y pidió que cualquiera que la conociera les llamara. A las pocas horas, una llamada anónima identificó a la mujer de la fotografía como Tanya Forrester. Con esa información, fuimos a buscarla. Le dijimos lo que ocurría y que necesitábamos su cooperación. Necesitábamos que nos dijera por qué había intentado sacar dinero de la cuenta de la víctima. Tanya Forrester dijo a la policía que un hombre llamado Chris Cruz le había dado el bolso de Lynn Briden y le había dicho que era robado. Juntos decidieron sacarle el dinero del banco antes de que denunciaran el robo. Necesitaba dinero. Y él también. Así que intentaron sacar el dinero de la cuenta a la chica. Pero ella no era consciente de que el bolso era de la víctima de un homicidio. Chris Cruz era un personaje muy particular. Era modelo, actor y estudiante de la Universidad de la Columbia Británica. Iba a estudiar medicina. Sin embargo,
también era conocido como Tony Devons, el nombre artístico que utilizaba como stripper y escolta profesional. Supuestamente era un gran aficionado a la cocaína. Cruz contó a la policía que había salido la noche del asesinato de Briden. Primero había estado en la discoteca Love Affair y después en la misma discoteca que Lynn Briden y su novio. Cruz dijo que solo había estado allí 20 minutos. Después cogió un taxi porque tenía que ir a ver a su novia al día siguiente. También contó que un amigo le ofreció el contenido del monedero de Lynn Briden diciéndole que era robado. Le preguntamos, ¿podemos registrar su coche? Y contestó, sí, claro. Entonces le preguntamos que qué coche tenía y nos dio la descripción, un Oldsmobile gris. Le preguntamos que dónde lo tenía y nos dijo, bueno, es que no va muy bien y lo tengo en la casa de mi abuela en Surrey. Pero Cruz desconocía que la policía le había estado vigilando y sabía que había ido en su coche hasta la comisaría para el interrogatorio y que lo había aparcado un poco más abajo. Al principio pensé, ¿por qué está mintiendo? Y luego supe que el coche formaba parte de sus mentiras. Así que lo confiscamos y lo tuvimos en comisaría esa noche. La policía pidió a los clientes y empleados de la discoteca que describieran a las personas que estuvieron con Lynn Briden. Nos dijeron que Lynn Briden se marchó con un hombre de tez oscura y bastante corpulento, que coincidía con la descripción de Chris Cruz. Cuando los expertos eliminaron el brillo del sol de las imágenes de que disponía la policía, vieron a la persona que estaba fuera del banco cuando Tanya Forrester intentó sacar el dinero de la cuenta bancaria de Lynn Briden. Era Chris Cruz. Y cuando los detectives forenses registraron el vehículo de Cruz, encontraron sangre fuera del coche y todavía más dentro. La ropa debió estar dentro del maletero bastante tiempo. Había ropa suya y, sobre todo, muchas pruebas que esperábamos utilizar para relacionarle con el homicidio. La policía también encontró un rifle del calibre 22, un contenedor de gasolina de 18 litros y una americana con la que Cruz había sido visto en la discoteca. En el interior de uno de los bolsillos, la policía encontró un colgante de conejito con manchas de sangre. Era muy parecido al que Lynn Briden llevaba en la fotografía. Muchas cosas del interior del coche estaban cubiertas de sangre. El neumático de repuesto, la ropa, un álbum de fotografías y una barra encontrada en el asiento trasero. A pesar de todas las pruebas, la policía tenía un problema muy grave. No tenían forma de saber a quién pertenecía la sangre del coche. Creíamos que podíamos relacionar a Chris y a Lynn. Pero ¿cómo había llegado de una discoteca a un contenedor de basura de Rand Avenue? Creíamos que podía haberla llevado allí en el maletero del coche. Pero necesitábamos pruebas que demostraran eso, y no solo sangre, ya que podía ser sangre de cualquiera. La dificultad del caso era con qué sangre podíamos comparar la del coche, porque las cosas normales que podríamos utilizar de una autopsia y las pruebas toxicológicas estaban tan dañadas que no era posible hacer la prueba de ADN. Si la policía no encontraba una forma de relacionar la sangre del interior del vehículo de Cruz con la de Lynn Briden, tendrían que poner en libertad a Chris Cruz. La policía tenía muchas pruebas circunstanciales que relacionaban a Chris Cruz con Lynn Briden. Habían encontrado sangre en su coche y en su ropa, y también habían encontrado cabello y sangre en la barra encontrada en el asiento trasero. Las fotografías demostraban que Lynn Briden tenía un colgante de conejito de Playboy muy parecido al que encontraron en la americana de Cruz. Pero había cientos o posiblemente miles igual que ese. Era increíble la cantidad de pruebas que teníamos. Y hubiera sido una pena que el sospechoso hubiera podido deshacerse de ellas. Si lo hacía, no tendríamos nada con qué relacionarle al crimen. El fuego no solo había incinerado el cuerpo de Lynn Briden, sino también su perfil genético. Su piel, sangre, saliva y folículos capilares, todos los posibles elementos para las pruebas de ADN, habían sido destruidos. El doctor David Sweet es un odontólogo forense que había estado siguiendo el asesinato de Briden por los periódicos. Este recomendó a los científicos probar algo que no se había hecho antes. Intentar recabar material genético del interior de los dientes de Briden, de la cavidad pulpar, para poder generar así un perfil genético. Les pareció bien la idea y me dieron algunas pruebas como huesos y dientes.
A mí me interesaba mucho el impacto de la muela del juicio o el diente que estaba incrustado en la parte superior de la mandíbula. Tenía la impresión de que estos dientes habían estado más protegidos del fuego que otros tejidos y otros dientes, ya que estaban más dentro del cuerpo y más lejos de la fuente de calor. David Sweet dijo que si no había empastes en la pieza dental, podíamos perforar y obtener la información de cavidad pulpar, que forma parte del perfil genético. Yo había visto cómo el fuego había consumido el cuerpo. Vi a la doctora Laurel Gray hacer la autopsia y no creía que fuéramos a encontrar nada para la prueba de ADN. El cuerpo estaba totalmente destrozado. Cuando el Dr. Sweet perforó los dientes de Lynn Briden y los abrió, encontró una cavidad pulpar que parecía intacta. En 3 de 4 dientes, la cavidad pulpar estaba prácticamente como estaría en cualquier persona viva, suave, correosa y gelatinosa. La cavidad pulpar fue enviada al laboratorio forense junto con las muestras de sangre recogidas en el coche de Cruz. No me podía imaginar que la cavidad pulpar del diente, de ninguno de los dientes, pudiera ser utilizada para una prueba de ADN. Se extrajeron glóbulos rojos de la cavidad pulpar y fueron tratados con una mezcla química especial. Y apareció el ADN. Un montón de complejas moléculas. Después, cortaron los trozos de ADN más pequeños y los marcaron con un tinte radioactivo. Y los colocaron en líneas separadas sobre un gel electroforético, donde fueron sometidos a un campo eléctrico. Los fragmentos separados fueron luego visualizados en películas radiográficas llamadas autorradiogram, que son parecidas a un código de barras. Cuando los científicos compararon el ADN de la sangre en la furgoneta de Cruz, en su chaqueta y en el álbum de fotos, vieron que coincidía con el perfil genético de Lynn Briden. Estaba muy claro, el perfil genético de los diferentes elementos sometidos a las pruebas de ADN coincidía con el perfil genético de la cavidad pulpar de los dientes de la víctima. Gracias a las pruebas forenses, Chris Cruz fue acusado del homicidio de Lynn Briden. En la discoteca, Lynn Briden y su novio, Chris Paycock, discutieron porque ella había coqueteado con otros hombres que conoció esa noche. ¡Lárgate! Tras la discusión, Paycock se marchó de la discoteca solo. Los testigos afirmaron que Lynn estaba buscando cocaína y en un momento dado vio a un conocido suyo, Chris Cruz. Había pruebas de que los dos se conocían de antes. Ambos eran modelos, frecuentaban los mismos locales nocturnos y supuestamente eran consumidores de cocaína. Al amanecer, se marcharon de la discoteca juntos y se produjo algún tipo de desencuentro, posiblemente sobre el pago de algunas drogas que Cruz le había dado a la chica. La policía cree que cuando iban en el coche, la discusión subió de tono. Cruz paró el coche y la discusión se volvió violenta. Mi dinero, dame mi dinero ahora. En un ataque de furia, Cruz cogió la barra metálica del maletero y golpeó con ella a Briden en la cabeza y en el rostro. Cuando Lynn Briden yacía casi muerta con el cráneo fracturado, Cruz cogió su rifle del calibre 22 y la disparó 3 veces en la cabeza. Cruz colocó el cuerpo en el maletero y fue al aparcamiento abandonado donde arrojó el cuerpo a un contenedor y vació en él un barril de gasolina de 18 litros que llevaba en el maletero. Nadie vio el fuego, ya que este se produjo en la madrugada del 6 de julio de 1991. Según el cuerpo de bomberos, el fuego estuvo muy cerca de incinerar completamente el cuerpo. Y por el estado de la víctima en el momento de su descubrimiento, parecía que había estado muy cerca de la cremación total. Y sin las pruebas científicas, los restos podían haber quedado sin identificar. Y la sangre del coche también. Eso fue lo que resolvió el caso. Así pudimos relacionar todas las pruebas y encontrar al asesino de nuestra víctima. Creo que la ciencia fue la clave. Creo que los datos odontológicos y el trabajo odontológico al identificar la anomalía en su dentadura, el diente supernumerario, fue la clave. De no haber sido por el trabajo de los patólogos forenses, que descubrieron cosas que la policía no hubiera podido averiguar sin su ayuda, este caso no se habría resuelto.
El caso supuso un gran avance para la ciencia forense, ya que fue la primera vez que las pruebas de ADN de un diente fueron utilizadas en un caso de homicidio. Me pareció importante intentar obtener esa información para la comunidad científica, para hacer saber lo importantes que son los dientes. No fue un caso en que la víctima fue identificada por sus dientes, sino que los dientes fueron la parte fundamental para resolver el caso. Ahora los investigadores saben que en ciertos casos se puede utilizar la cavidad pulpar de los dientes para obtener muestras genéticas de la víctima. Chris Cruz fue acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de Lynn Briden y condenado a cadena perpetua. Lynn Briden era una chica muy atractiva, eso lo sabe mucha gente. De hecho, podría haber hecho muchas cosas y haber ido a muchos sitios. Pero por desgracia se metió en el mundo de la cocaína y se vio envuelta en unas circunstancias que la condujeron a la muerte. Muy trágico. Chris Cruz también era un hombre atractivo, con mucho futuro. Iba a la universidad y se podía haber labrado un buen futuro. Así que también es una lástima que se involucrara en un caso así por el tema de las drogas. De no haber sido por la droga, creo que nada de esto hubiera sucedido.